Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Actualizamos la información con Guillermo Díaz, con la vista puesta en La Haya y en la cumbre que hoy comienza. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el Financial Times acusa a Pedro Sánchez de torpedear la unidad de la OTAN en vísperas de la cumbre de La Haya. El diario señala que España ha conseguido una exención para no alcanzar el 5% del PIB en gasto militar, manteniéndose en el 2,1%, lo que ha generado malestar entre otros países. Polonia considera este trato especial injustificado y perjudicial para la unidad de la alianza. Bélgica se plantea solicitar una exención similar a la española, lo que aumenta las tensiones antes de la cumbre que tendrá inicio hoy. El Financial Times apunta que otros países como Italia, Bélgica y Portugal también tendrán dificultades para cumplir el nuevo objetivo del 5% en gasto de defensa. El diario sugiere que Sánchez busca el conflicto para mejorar su posición interna mientras se enfrenta a acusaciones de corrupción contra su círculo íntimo más cercano. Cumbre de la OTAN, ya lo saben, que comienza hoy en La Haya y que tiene especial importancia teniendo en cuenta cómo está la situación en Oriente Medio, cómo está el tema de la defensa de nuestras fronteras y teniendo en cuenta pues cómo Mark Rutte en un momento determinado dijo que había que aportar una serie de fondos, puesto que la defensa era algo que había dejado de un tiempo a esta parte los gobiernos generalmente de izquierdas como un poco de lado, ¿no? Porque es algo como muy woke hablar de la paz, pero sin pensar en lo importante que es la defensa de los propios países, ¿no? Los intereses de los propios ciudadanos. Bueno, esto es lo que pasa en la cumbre de la OTAN. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez utiliza la OTAN como cortina de humo para tapar casos como la corrupción que acecha a su partido y a su entorno más cercano, hablando directamente de su mujer, de su hermano y de sus colaboradores más próximos, como era el caso de José Luis Ábalos o Santos Cerdán, dos cargos muy relevantes dentro del Partido Socialista. Por así decirlo, este es el contexto en el que se está envolviendo esta cumbre internacional de la OTAN, con Pedro Sánchez como protagonista, no involuntario, sino todo lo contrario, completamente voluntario, teniendo en cuenta que lanzó ese mensaje a la ciudadanía con esa parafernalia de rueda de prensa el pasado domingo para que pues sirviera a sus intereses propagandísticos. Pero parece ser que le ha salido mal a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que enseguida se conoció que lo que nos estaba lanzando ese mensaje de la excepción ibérica no era tal, a través de las palabras de Mark Rutte en esa carta específica en la que se hablaba de flexibilidad y de cómo España al menos tenía que aportar el 3,5% de su PIB en materia de defensa y no el 2,1%, como decía el presidente del gobierno Pedro Sánchez, falsamente en ese mensaje que lanzó a la ciudadanía, queriendo, entre comillas, pues apuntarse un tanto dentro de las negociaciones a nivel internacional, y de hecho le ha salido mal también por cómo los medios de comunicación internacionales están reportando esta información. El Financial Times es el primero que ha criticado a Pedro Sánchez en vísperas de esta cumbre, diciendo que prácticamente lo que había hecho con este mensaje era intentar dinamitar desde dentro el funcionamiento de esta reunión internacional, hablando en particular de ese gasto militar al que debía aportar España. Insisto, la OTAN también ha matizado a Pedro Sánchez hablando de ese gasto militar, diciendo que tiene que ir más del 2,1%, que concretamente, tal y como se le dijo, debía alcanzar el 5%, que es lo que habían aprobado el resto de países aliados en la cumbre que se celebra hoy. Pero es sumamente importante lo que dice el Financial Times, porque se suma a las críticas que ya ha recibido Pedro Sánchez en otros medios de comunicación. La semana pasada The Times hacía un editorial muy crítico con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, en el que le llamaba incluso Don Teflón, hablando de la resistencia de Pedro Sánchez a caer frente a casos de corrupción que, como les digo, le tocan muy de cerca. Esa era una de las virtudes que reseñaba el periódico The Times, llamándole Don Teflón. Pero lo que decía es que los españoles se merecían mucho más que un presidente que, pues ya ven ustedes, que se aferraba al sillón de la Moncloa
con uñas y con dientes y que se resistía a dimitir pese a que había pues esos casos más que evidentes de corrupción en su entorno. Por mucho menos otros presidentes habrían dimitido y por mucho menos habría caído el Partido Socialista, teniendo en cuenta cómo está al parecer involucrado hasta las trancas por estos casos de corrupción que acechan no solamente a esos nombres propios que ya tienen ustedes encima de la mesa, sino que es posible que sigan cayendo y cayendo y cayendo muchos otros. De hecho, nos hemos encontrado con informaciones como esta que publica El Confidencial en exclusiva, en la que señala directamente a Óscar Puente, que adjudicó a la trama más de 2 millones de euros de fondos europeos. Esta información que firma Borja Negrete en El Confidencial vendría, pues entre comillas, a explicar por qué quizás Óscar Puente lleva tanto tiempo callado en Twitter, siendo él uno de los ministros más destacados en esta red social, en la que directamente pues hacía críticas bastante duras y bastante bruscas, con un tono ciertamente chabacano en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, pues esto es lo que termina de entender cómo se teje esta telaraña de tramas relacionadas con la corrupción. Igual que ocurre con otra información que publica este mismo diario, no de este caso de corrupción, sino del caso Begoña, el que afecta directamente a la mujer del presidente del gobierno y que cuenta cómo Moncloa destinó patrimonio público a uso privado, con el caso de su asesora, con el caso de Cristina Álvarez, que era la persona que se destinó desde Moncloa directamente para que asesorara a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. En fin, todas estas cosas cada vez están llegando más a diferentes países, a medios de comunicación internacionales que se hacen eco de lo que ocurre en España, de cómo es nuestro presidente del gobierno y cómo con su actitud no solo está lastrando nuestro país, sino alianzas internacionales, como es el caso de la OTAN, y por eso Financial Times ha criticado tan duramente a Pedro Sánchez en vísperas de esta cumbre que, como saben, se celebra hoy en La Haya. Pero ya les digo, esto es lo que reflejan medios de comunicación internacionales, que poco a poco van viendo cómo Pedro Sánchez cae por su propio peso y cómo la corrupción lo que hace es empezar a tirar una serie de fichas del dominó. Les estamos hablando del presidente del gobierno y cómo la corrupción le está afectando directamente, pero es que hay también otros grupos políticos que dicen que la corrupción es una línea roja y que por ahí no se puede ir. Compromís ha votado mayoritariamente abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso con un 92,68% de apoyo de su Consejo Nacional. La formación valencianista quiere que su diputada Águeda Micó pase al grupo mixto para defender mejor los intereses valencianos y fiscalizar al gobierno, especialmente en un contexto de corrupción dentro del PSOE. La decisión rompe la unidad de la coalición valenciana, ya que Alberto Ibáñez, de Iniciativa, se quedará en Sumar. La crisis estalló cuando Sumar decidió no incluir a Pedro Sánchez en la lista de comparecientes para la Comisión de Investigación de la DANA, pero las nuevas revelaciones del caso Coldo han acelerado la ruptura. Iniciativa prefiere quedarse en Sumar para ampliar alianzas plurales de las izquierdas y exigir responsabilidades al PSOE desde dentro. Joan Baldoví defiende que desde el grupo mixto tendrán plena autonomía para tomar decisiones parlamentarias, especialmente ante los escándalos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Bueno, ya lo saben, Compromís es un grupo de corte independentista valenciano. Lo que es curioso es que estaba involucrado dentro de Sumar, y el propio Compromís, votando a través de sus órganos oficiales, ha dicho que la corrupción es una línea roja que no se puede pasar, que no se puede traspasar. ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues porque se pidió la comparecencia directamente de Pedro Sánchez para hablar de una serie de cuestiones. Sumar, lógicamente, como le da la mano al Partido Socialista a la hora de mantener a Pedro Sánchez en el poder, dijo que no, que había cosas que no se podían hacer, puesto que era Pedro Sánchez el que tenía que hablar de todo esto. Y lo que hace Compromís es decir que hasta aquí, que si se tiene que investigar la corrupción, tienen que llegar hasta el fondo. Cuestión que les honra. Fíjense ustedes que a mí me separan muchísimas cuestiones de Compromís, entre otras muchas cosas que yo defiendo la unidad de nuestro país, de España. Y lo que vemos es que
pues hay una ruptura dentro de Sumar, se separa Compromís y luego hay una ruptura, lógicamente, con el liderazgo de Yolanda Díaz, ¿no? Viendo que realmente pues ella no termina de unificar ese conglomerado de masas de izquierdas, que es lo que realmente supone Sumar. Sumar ya se fracturó la coalición con la salida de Podemos, que se pasó a tener, pues eso, su grupo independiente, y esto es una gota más, que yo no sé si colma el vaso del liderazgo de Yolanda Díaz, pero sí que evidencia esa fragilidad de esta líder de Sumar, que yo creo que para Pedro Sánchez, Yolanda Díaz ya está más que amortizada, entonces tampoco le interesaría mucho mantenerla ahí, pero sí que le interesa su apoyo a la hora de sumar esos 176 votos que conforman la mayoría y que es lo que permite que Pedro Sánchez siga en el poder. Ya les digo que, aunque son independentistas valencianos, yo creo que les honra el no querer estar salpicados por la corrupción y que, por tanto, que la líder de su grupo pues se separe de esa coalición de Sumar. La incorporación al grupo mixto todavía no ha tenido lugar, no será efectiva hasta el próximo miércoles. De hecho, Sumar, por así decirlo, tiene una última oportunidad y se aferra a intentar buscar un acuerdo para evitar perder un activo más dentro de ese grupo parlamentario. Y en cualquier caso, lo que ha dicho Compromís es que su decisión es irrevocable, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es para ellos la corrupción. Lo que les decía antes, esta quizás sea la primera pieza de un dominó que podría empezar a caer. Y en ese dominó hay nombres propios, como el diputado de Més por Mallorca, que es Vicente Vidal, o el de Chunta Aragonesista, que es Jorge Puello. Personas que podrían también apostar, ¿no?, por seguir la línea trazada por la diputada valenciana y, por tanto, poner una línea roja frente a la corrupción y decir que no todo vale y que realmente se deben investigar según qué cosas. Les digo que esto es importante porque acuérdense ustedes de lo que había dicho Vox hace tiempo, que necesitaba 2 diputados para sacar adelante esa moción de censura. El Partido Popular dijo que no salían los números y que plantear una moción de censura en según qué términos podía servir incluso para fortalecer el poder de Pedro Sánchez, si es que conseguía superar esa moción de censura. Vamos a ver esas piezas de dominó que empiezan a caer, según vemos, y vamos a ver cómo se posicionan para tener en cuenta que quizás sí que podríamos llegar a esa moción de censura, si no es en los términos que ha propuesto Vox, en los términos que han propuesto asociaciones cívicas, como por ejemplo la Plataforma por la España Constitucional, que propuso claramente involucrar a diferentes diputados de grupos políticos a través de un programa que proponían ellos. Y el programa era tan sencillo como traer una persona de la sociedad civil para esa moción de censura específica y convocar elecciones. O sea, su programa era muy breve. Básicamente, disolver las Cortes y convocar elecciones. Y que sean otra vez los españoles los que acudan a las urnas y los que apuesten legítimamente por una renovación del gobierno, teniendo en cuenta cómo está desalpicado el ejecutivo de Pedro Sánchez por la corrupción que estamos conociendo. En fin, una propuesta cuando menos interesante, cuanto menos para sopesar y tener en cuenta. Y esto es lo que les contamos de la corrupción, pero como les decimos, en este programa hay cuestiones de hondo calado de la sociedad civil que no queremos que se nos pasen. Vamos con una noticia que a mí por lo menos me ha parecido escalofriante. El etarra Henri Parot, uno de los más sanguinarios de la banda terrorista con 39 asesinatos en su historial, ha obtenido un permiso de 6 días para salir de prisión de Martutene en San Sebastián. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión tras considerar que Parot ha mostrado una evolución favorable y ha reconocido el daño ocasionado a sus víctimas, citándolas con nombre y apellidos en un escrito enviado en el año 2022. Parot, condenado a 4.800 años de prisión y
y origen de la famosa doctrina Parot, lleva 35 años en prisión y ha cumplido íntegramente 30 años de condena. En su carta de reconocimiento admite estar en contra de todas las violencias y manifiesta que el dolor causado nunca hubiese tenido que ocurrir. El juez considera que el riesgo de quebrantamiento es muy bajo y valora especialmente su compromiso por trabajar por una sociedad en paz. Desde diciembre ha realizado varios permisos de salida de hasta 2 horas. Bueno, pues esto es una noticia que a mí personalmente me parece escalofriante porque Enric Parot mató a 39 personas en toda España, 39 personas. Y ahora se le concede un permiso de 6 días. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha escrito una carta en la que ha dicho que pues reconoce que ha causado cierto daño y que rechaza todas las violencias. No que él haya matado a 39 personas, sino que es una cosa bastante ambigua. Dice que es necesario reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible repararlo. ¿Cómo se va a reparar la muerte de 39 personas? Es que eso es irreparable, son 39 familias rotas, deshechas, víctimas del terrorismo. Y señores, esta es una de las cuestiones que nosotros no vamos a dejar de lado en esta casa, en este programa, hablar de las víctimas del terrorismo y sobre todo combatir el relato que se ha difundido a través de la política y de diferentes medios de comunicación, diciendo que ETA se había rendido. ETA no se ha rendido, ETA por desgracia ha ganado y la muestra es que está en las instituciones y que está sentada en el Congreso de los Diputados a través de grupos políticos como es el caso de Bildu. Y ETA por desgracia ha ganado en cierto sentido, cuando por ejemplo vemos cómo con sus tejemanejes Bildu se ha llevado una buena tajada a la hora de apoyar a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha cedido para conseguir su objetivo, que es el de continuar en el gobierno. Y esto tiene pues un nombre muy claro, que es el de cada uno de los terroristas que asesinaron, que mataron a las más de 700 víctimas que ha tenido España, víctimas de la banda terrorista ETA. Y recordemos que hay muchos crímenes todavía sin resolver, personas que no han sido juzgadas y condenas que, ya les digo, no se cumplen como tales. Recordemos el caso de Enric Parot, que por desgracia su nombre desde 2006 está vinculado a la doctrina Parot y cuando en particular el Tribunal Supremo resolvió ese recurso que supuso el alargamiento de la estancia en prisión de todos estos terroristas, de la acumulación de penas que la justicia europea en el año 2013 anuló, y lo que supuso en ese año 2013 la excarcelación de etarras, más de 60 que salieron, puesto que en un momento determinado dijo la justicia europea que no se podían acumular esas penas, porque imagínense ustedes, en el caso de Enric Parot, 39 personas, 39 asesinatos. Pues bien, ya vemos cómo Enric Parot sale, pese a tener 40 años de condena, simplemente por hacer un escrito a sus víctimas, una carta que ha enviado desde la prisión de San Sebastián, en la que les digo que simplemente rechaza todas las violencias. Y gracias a eso, nuevo permiso de 6 días para pasar unas buenas vacaciones en compañía de, pues me imagino que sus seres queridos. Qué lástima que esas 39 personas que murieron no pudieran tener esas vacaciones, ¿verdad? No pueden disfrutar ni de 6 días ni de nada. Víctimas de Enric Parot. En fin, me hierve la sangre al hablar de terrorismo, al igual que con otras muchas cuestiones. Ya les hemos dicho que hoy los dos grandes pilares de ese programa van a ser los temas relacionados con la corrupción y con Irán. Vamos con esa última hora que nos llega desde Oriente Medio. Donald Trump anunció un alto al fuego total entre Israel e Irán que entraría en vigor por 12 horas, pero Irán lo ha desmentido rotundamente. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, negó que exista un acuerdo sobre un alto el fuego y solo dejó abierta la posibilidad de pausar los ataques si Israel detiene su agresión ilegal. Pese al anuncio de Trump, Irán lanzó 5 oleadas de misiles contra Israel en esta madrugada, dejando 3 muertos en Beersheba y una decena de heridos. Por su parte, Bahrein y Kuwait han reabierto su espacio aéreo tras horas de cierre como medida de precaución después del ataque iraní contra la base estadounidense
estadounidense de Al Udeid en Qatar. La Agencia de Aviación Civil de Bahrein anunció la reapertura total del espacio aéreo, mientras que Kuwait confirmó el retorno a la normalidad del tráfico en su aeropuerto internacional. También Dubai Airports reanudó sus operaciones tras una pausa temporal por precaución, aunque advierte de posibles retrasos y cancelaciones que podrían afectar a miles de pasajeros. Pues señores, está la cosa muy confusa en Oriente Medio. Ya saben ustedes, se lo hemos contado antes, que Donald Trump ha anunciado un alto el fuego, lo que podría ser el fin de lo que él ha llamado la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Ayer terminaba la jornada con el cierre del espacio aéreo de Bahrein, que posteriormente se ha reabierto. Hay mucha confusión y hay muchos países que continúan con los vuelos, por lo menos los vuelos comerciales, los vuelos habituales, los convencionales, cancelados, ¿no?, por la tensión que hay en la zona. Las bases estadounidenses en Oriente Próximo en un primer momento eran los objetivos directos de los ataques de Irán. Para nosotros era muy importante tener en cuenta que tenemos 2 bases norteamericanas en territorio español, son las bases españolas de Rota y de Morón, que han tenido mucha importancia a la hora de hablar del éxito del bombardeo de Estados Unidos a Irán, de cómo se han involucrado dentro de esa operación quirúrgica a través de la que Estados Unidos terminaba con los intereses armamentísticos nucleares de Irán el pasado fin de semana. Hay 19 emplazamientos, 19 bases por todo Oriente Medio, bases norteamericanas, y tenemos que estar pendientes de ese alto el fuego de 12 horas, sobre todo teniendo en cuenta que Irán, al parecer, está de momento respetando ese alto el fuego de 12 horas. Israel no se ha pronunciado directamente sobre si lo iba a seguir o no. Ninguno de los dos ha dicho claramente que va a apoyar este alto el fuego que proponía el presidente norteamericano Donald Trump, y que lo proponía de una manera bastante peculiar a través de su red social Truth, a través de la cual había mandado directamente su mensaje, ¿no? Tenemos en cuenta que él utiliza precisamente esta red social para hacer llegar sus mensajes directamente, ¿no?, los más personales. A las 4 de la mañana finalizaba por parte de Teherán los ataques. No sabemos si se están rearmando o no. Hasta que no pasan 24 horas, por así decirlo, no se puede hablar directamente de un alto el fuego, así que estaremos muy pendientes de lo que pasa de aquí a mañana para ver si realmente esta guerra se queda en esos 12 días. A mí, desde luego, lo que me ha sorprendido es el ataque que hizo Irán a Qatar, a la base norteamericana. No estaba atacando el país en sí, sino que estaba atacando la base norteamericana que estaba situada en ese territorio catarí, y sobre todo me sorprende que no haya habido daños graves, según ha dicho Estados Unidos, y tampoco haya habido víctimas. Ha sido un ataque propagandístico de Irán. Querían responder de alguna manera. Realmente no tienen fuerzas para actuar de otra manera frente a Estados Unidos. Realmente ha sido desactivado el régimen de los ayatolás y, por tanto, su ejército, ¿no?, su potencia armamentística. Estas son una serie de preguntas que ponemos encima de la mesa y para las que, por desgracia, nosotros aún no tenemos respuesta. Por eso que les contamos, ¿no?, de que existe cierta incertidumbre respecto a según qué cosas, y en la medida de lo posible nosotros intentamos ser honestos también con ustedes. Les contamos lo que sabemos, les apuntamos por dónde pueden ir los tiros, pero también somos sinceros a la hora de decirles que no sabemos exactamente qué está pasando, y en cuestiones como esta, la de la guerra en Oriente Medio, pues queremos ser, ya les decimos, sinceramente muy correctos con la información, no aventurarnos, no decir esto está pasando, esto no está pasando, cuando realmente no tenemos más información de la que nos hacen llegar pues diferentes agencias internacionales, que dicen que todo estaba preparado al milímetro para que no escalara la situación bélica en la zona. Ya saben que es una región pues en la que hay muchas, muy numerosas tensiones, y por tanto pues había que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se habla de armamento nuclear, que es algo que perjudica lógicamente a todo el mundo y que nos tiene que poner pues sobre aviso sobre lo que se estaba cociendo allí en Irán. La Organización Internacional de la Energía Atómica ha dicho que de momento no se ha detectado daños en cuanto a la radiación. En cuanto al peligro que podía haber supuesto la detonación de todos esos laboratorios subterráneos que tenía Irán en su territorio,
Así que en ese sentido tenemos que estar más o menos tranquilos, ¿no? Teniendo en cuenta de que no ha habido esa radiación que podía perjudicarnos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta esas declaraciones de Estados Unidos sobre que Irán ya no puede desarrollar un arma nuclear y, por tanto, digamos que todo el mundo está más tranquilo teniendo en cuenta que se ha frenado esa capacidad de hacer daño a todo el mundo a través del programa nuclear de los ayatolás. En fin, esto es lo que les contamos sobre lo que ocurre en Oriente Medio, el alto el fuego entre Irán e Israel, pero tenemos que poner el foco ahora en lo que cuenta un diario hermano de esta casa, que es la Gaceta de la Iberosfera, y lo hacemos a través de la crónica que nos trae nuestra colega Rebeca Crespo. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es volvemos a hablar del COVID-19, de la pandemia, porque se ha publicado un nuevo estudio que ha detectado un aumento de abortos espontáneos tras inocularse la vacuna con ARNM del COVID en el primer trimestre del embarazo. Se han analizado más de 226.000 embarazos entre los años 2016 y 2022 y esta es la conclusión a la que se ha llegado. Un aumento de abortos espontáneos tras recibir esa vacuna contra el COVID. Contamos todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, hoy también tenemos que hablar de Botsuana y de Alemania. Hace apenas unos meses, en concreto el año pasado, el expresidente de Botsuana respondió a la intención del gobierno alemán de vetar la caza de trofeo, que en Botsuana, aseguran desde el Ejecutivo, es fundamental para mantener la seguridad y para sus agricultores y sus ganaderos en este país. La respuesta que dieron entonces fue, bueno, enviamos a Alemania 20.000 elefantes para que ellos se los queden, que vean lo que supone vivir con ellos y a ver si así deciden seguir manteniendo ese veto. Pues el expresidente en una visita a Berlín ha mantenido su oferta, sigue plantando cara a este ecologismo alemán y mantiene que les pueden enviar esos 20.000 elefantes para cuando quieran. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes para todos. Gracias, Rebeca. Vamos a estar pendientes, por tanto, de ese envío de elefantes, que es algo, pues por lo menos curioso, ¿no? A ver qué ocurre y si realmente se termina de materializar, pero sobre todo piensen ustedes en lo curioso de estas medidas ecologistas, ecologetas en algunas ocasiones, y lo extraño que es, ¿no? Que intenten poner leyes a todo este tipo de cuestiones. En fin, nos acercamos peligrosamente a las 8 de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Momento de una pausa publicitaria y enseguida actualizamos la información con mi compañero Eric Gutiérrez. Aquí seguimos en Mañanas en Libertad.